God bless you. Que Dios los bendiga. La Voz con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de mayo de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1815 cuando Napoleón escapó de la isla de Santa Elena e intentó ocupar de nuevo el trono de Francia. La audaz acción de Napoleón provocó inmediatamente una reacción de potencias europeas como Inglaterra y Prusia, con lo que en horas quedó de manifiesto que se iba a producir una nueva guerra que sacudiría la sociedad y la economía del continente. Viendo la oportunidad en el conflicto bélico, el magnate judío Rothschild, que residía en Inglaterra, tejió una red de información en territorio europeo para conocer antes que nadie los resultados del choque militar entre Napoleón y sus enemigos. Cuando el emperador de Francia fue derrotado en Waterloo por el ejército anglo-prusiano, Rothschild supo antes que nadie el desenlace de la batalla y difundió en Londres la noticia de que Napoleón había sido el vencedor. El resultado fue que estalló un extraordinario pánico financiero que llevó a la Bolsa de Londres a la quiebra. Rothschild aprovechó el contar con aquella información verdadera para comprar los títulos bursátiles ingleses a un precio bajísimo, en muchas ocasiones incluso ridículo. Cuando unos días después llegó la noticia de que el vencedor real había sido el ejército inglés y no Napoleón, Rothschild había amasado ya una fortuna gigantesca y se había convertido en el hombre más rico de Inglaterra. El conocer lo que nadie conocía había permitido a Rothschild no solo enriquecerse fabulosamente, sino también hacerlo cuando la mayoría de sus contemporáneos se enfrentaba con la guerra, con la muerte, con la destrucción y con una enorme crisis económica. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la actividad de George Soros en la era del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, distintos medios de comunicación han difundido una entrevista practicada a George Soros en la que afirma la del COVID-19 es la crisis de mi vida. Segundo, a la pregunta ¿usted ha visto muchas crisis? ¿La del COVID-19 es comparable a alguna de las anteriores? Soros responde, no, esta es la crisis de mi vida. Antes de la pandemia me había percatado de que estábamos en un momento revolucionario. Cuarto, a continuación Soros añade, lo que en tiempos normales sería imposible, de repente se ha vuelto no solo posible, sino además con certeza absolutamente necesario. Cuarto, Soros indica acto seguido que el COVID-19 ha alterado por completo las vidas de la gente y exige una conducta muy distinta. Es un hecho inédito que probablemente no se había producido nunca con una combinación como esta y supone un peligro real para la supervivencia de la civilización. Quinto, a la pregunta de si se podría haber evitado la crisis si los gobiernos hubieran estado más preparados, Soros señala que ha habido pandemias desde la peste bubónica como la gripe española o la gripe porcina no hace ni una década, de manera que sorprende lo mal preparados que estaban los países para un hecho como este. Sexto, a continuación, el entrevistador pregunta si esta crisis cambiará la naturaleza del capitalismo, a lo que Soros responde que no volveremos a estar donde estábamos cuando se inició la pandemia. Para Soros, eso es lo único claro y el resto permanece en duda. Séptimo, a la pregunta sobre el papel de la Unión Europea en la crisis, Soros responde que le preocupa la supervivencia de la Unión Europea. Según Soros, el problema de la Unión Europea es no solo que es una unión incompleta, sino que se basa en el Estado de Derecho y, por lo tanto, no puede responder con rapidez ante amenazas como el COVID-19. En otras palabras, la Unión Europea, según Soros, sería mucho mejor si no se sujetara a la ley. Octavo, Soros se manifiesta además muy preocupado por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que se opone a la financiación continua de la deuda de los países europeos por el Banco Central Europeo. Noveno, Soros manifiesta que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán abre la puerta a que otros tribunales de otras naciones europeas se resistan a las decisiones de la Unión Europea, lo que a su juicio sería gravísimo. Soros aprovecha estas afirmaciones para arremeter contra Orbán, el presidente húngaro, que es uno de los poquísimos políticos europeos que se ha enfrentado con las acciones de Soros. Décimo, Soros manifiesta además su deseo de que la Unión Europea apruebe un fondo de recuperación que debería mantenerse, según él, sobre la base de la deuda perpetua. Así, lamenta que naciones como Alemania u Holanda se opongan al endeudamiento perpetuo de la Unión Europea. Undécimo, Soros manifiesta a continuación su animadversión contra el político italiano Matteo Salvini y se felicita de que su popularidad personal haya descendido, aunque expresa su malestar porque las ideas que defiende Salvini están ganando seguidores. Duodécimo, ante la afirmación del entrevistador de que se ve muy pesimista a Soros, este responde que al contrario, e insiste en que hay que aprobar medidas excepcionales que ahora resultan ideales, como es el endeudamiento de la Unión Europea. Finalmente, Soros concluye que mientras pueda proponer medidas como esta, nunca perderá la esperanza.
Las grandes crisis, guerras, revoluciones, bancarrotas, epidemias, desastres naturales, suelen constituir una desgracia pavorosa para millones de personas. Pero resulta innegable que también existen otras que las aprovechan para sus propósitos que no suelen ser ni nobles, ni humanitarios, ni idealistas. El caso de Rothschild, en el último episodio de las guerras napoleónicas, resulta evidente. No lo es menos la manera en que está actuando Soros en medio de la crisis del coronavirus, y tampoco lo es el que considere que esta crisis es la crisis de su vida. Si Soros consigue avanzar sus planes bajo la cobertura del coronavirus, habrá logrado que la Unión Europea se convierta en una entidad endeudada y sumisa a sus deseos, ya que de momento controla la tercera parte del Parlamento Europeo y un número creciente de jueces en los tribunales superiores de la Unión Europea. Igualmente, Soros lograría el final de movimientos patriotas como los encabezados por el húngaro Orbán o por el italiano Salvini. Si Soros consigue avanzar sus planes en Hispanoamérica, se producirá la legalización de las drogas, en la que ha conseguido avanzar mucho en algunos países como Argentina, la dictadura de la ideología de género, la expansión del aborto y la conversión de la totalidad de las naciones hispanoamericanas en simples protectorados endeudados con poderes financieros multinacionales. Y si Soros consigue avanzar sus planes en Estados Unidos, Joe Biden llegará a la Casa Blanca y someterá a la nación a la agenda globalista, convirtiéndola en un país totalmente controlado por intereses no de carácter nacional, sino secretos y globalistas. Puede entenderse que considere Soros que la crisis del coronavirus es la crisis de su vida, porque ciertamente nunca antes y seguramente nunca después tendrá una oportunidad semejante de someter al planeta a su siniestra agenda globalista. Puede entenderse no menos que cualquier persona que ame la libertad y la vida se oponga con todas sus fuerzas a esa agenda absolutamente totalitaria y liberticida. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros y una buena parte de ello va para avanzar la siniestra agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.